Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 al 4. Ese es el texto con el cual el Señor nos va a hablar esta mañana. Voy a leer la Reina Valera del 60, la versión tradicional que normalmente usamos, y los textos que vengan a continuación van a venir en la Nueva Biblia de las Américas, pero por lo menos este texto base es el de la Reina Valera. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 al 4, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Amén. Quiero rogarle que me acompañe a orar a nuestro Señor para reflexionar conforme a lo que el Espíritu Santo quiere esta palabra esta mañana. Padre bendito, muchas gracias. Te doy por tu inmenso amor, por darnos la posibilidad de estar reunidos, alabándote, exaltándote, orando juntos en el mismo sentir. Y también, Padre, teniendo la bendición de oír tu palabra. Mi Dios, queremos, anhelamos, deseamos de todo corazón que tu Espíritu Santo nos instruya una vez más, que estas palabras que estamos oyendo no solo se queden en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestra memoria, sino por sobre todo que sean aquella materia prima que tu Espíritu Santo usa para transformar nuestras vidas, para encarrilarnos, para enfocarnos conforme a tu voluntad. Mi Dios, gracias te doy por mis hermanos, gracias te doy por darnos vida, tener esta hermosa oportunidad de oír tu palabra, de reflexionar en ella. Mi Dios, como siempre te quiero pedir que tu Espíritu Santo nos convenza, nos lleve a toda verdad, nos revele a Cristo, y que de esa manera, mi Dios, nuestros corazones puedan ser llenos de ti, nuestros espíritus puedan ser colapsados, Padre, de tu bendición y también de amor y pasión por tu nombre y por tu gloria. Mi Dios, como pastor siempre te ruego que dirijas mis palabras, que todo aquello que diga, que salga de mis labios sea para la edificación, que, que sea aquello que viene de ti. Ayúdame a no decir nada que tu palabra no diga, sino que a poder tener ese corazón de ser un fiel mensajero de tu verdad. Padre, bendícenos, bendícenos grandemente, anímanos, Señor, confróntanos, Padre, si lo necesitamos, queremos glorificarte siempre. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Como les decía, normalmente nosotros durante estas épocas, cuando comienza un nuevo año, tenemos la tendencia a decir, a manifestar qué es lo que esperamos para este nuevo año, pero en realidad es sumamente importante poder saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, lo que Él ha determinado para nosotros. Y eso es algo que tenemos que detenernos y tenemos que meditar, tenemos que reflexionar, porque el mundo no gira en torno a nosotros. Hace un tiempo atrás, ¿cierto? En función a la exhortación, a la exposición del Evangelio de Marcos, que vamos a continuar, ¿cierto? Pero cuando estuvimos hablando de eso, hablamos de un concepto que es muy común y es muy contingente el día de hoy, que es el yoísmo. Es esta idea de que todo gira en torno a mí. Para este año deseo lo mejor, quiero alcanzar esta meta, quiero esto y esto otro. Pero en realidad, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que demanda Dios de mí? Y aquí podemos ver por medio de la oración del apóstol Pablo, qué es lo que Dios espera de nosotros. Por eso el sermón de esta mañana, domingo 2 de enero del 2022, tiene por título Evidencias de un cristiano verdadero en el 2022. Porque si algo no está claro, tristemente, para muchas personas es qué significa ser un cristiano el día de hoy. Lo cierto es que ser cristiano el día de hoy significa lo mismo que ser cristiano hace 2000 años atrás. O sea, no hay una diferencia en ello.
pero tristemente en este mundo posmoderno, en esta posverdad, donde todo es relativo, donde nada es claro, donde todo va cambiando, ajustándose, donde el propio lenguaje ya no es una norma, sino que lo que se busca es cambiar el lenguaje, controlar el discurso, y de esa manera lo que nosotros hoy decimos puede mañana no significar eso. Entonces, en un tiempo tan difuso como el que nosotros estamos viviendo hoy, es necesario volver a sentar las bases que el Señor plantó en su palabra hace más de 2000 años atrás. Y recordar qué es lo que significa ser un cristiano el día de hoy y cuáles son las cosas que Dios demanda de nosotros, que manifiestan justamente que hemos nacido de nuevo y que estamos en el camino del Señor. En el camino, como se le llamaba a los primeros discípulos en el libro de los Hechos. Entonces esto es súper relevante. Normalmente uso la analogía yo del checklist de muchas empresas, muchas compañías y en muchos trabajos particularmente se requiere un checklist, es decir, hacer un chequeo de tareas que hay que hacer para ver si realmente está todo operativo para poder comenzar a ejecutar mi labor, o bien al finalizar un trabajo poder hacer un checklist puntualizando cada una de las cosas que hicimos o no hicimos. Eh, Nuestra vida de fe, cuando nos encontramos frente a la palabra de Dios, precisamente se convierte en eso, en hacer un chequeo. La palabra de Dios es como un espejo que nos muestra la verdad y nos refleja en ella, y muchas veces quedamos al debe, muchas veces quedamos en evidencia en nuestro mal actuar, en aquellas cosas que deben cambiar en nosotros. Y eso es lo hermoso de la palabra de Dios. También Dios dice que Él es luz, y la luz deja de manifiesto la oscuridad. Cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a su palabra, todas aquellas imperfecciones que están en nosotros quedan expuestas precisamente porque Él alumbra con la verdad. Y por eso, queridos, es tan importante volver a la Escritura, volver a la palabra de Dios y ver ahí qué es lo que Dios nos demanda, qué es lo que Dios espera, qué es lo que Dios está trabajando en nosotros, y de esa manera poder hacer un análisis interno y finalmente concluir si realmente estamos trabajando en pos de ello o no estamos trabajando en pos de ello. ¿Qué se requiere entonces? ¿Qué se requiere para manifestar, para evidenciar ser un cristiano verdadero en el año 2022? Y es ahí donde tenemos que empezar a ver nuestro ser, empezar a ver nuestras motivaciones, y en función a aquello, corroborar precisamente si estamos en el camino del Señor o nos estamos desviando. Si estamos en el camino del Señor, si estamos rasguñando del camino del Señor, que el Señor nos ayude, clamar a Él para que Él nos empuje, y de esa forma podamos seguir ceñidos a Él. Y si nos estamos desviando, que el Señor nos pegue unos buenos charchazos espirituales para poder despertar de nuestro letargo y poder volvernos a Él, poder agarrarnos, porque Él no nos suelta. Si estamos en su camino, si estamos en Él, Él no nos va a soltar. Somos nosotros los que tendemos a soltarnos si es que Él nos ha llamado. Y eso es lo primero que quiero ver acá, lo primero que en nuestro pasaje aparece al final, pero creo que es necesario poder cimentarlo, poder hablar bien. Este texto termina diciendo en el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y eso es un punto, el concepto de la elección es un punto bien controversial dentro del ámbito cristiano. Muchas veces cuando se habla de la elección divina, de pronto hay muchos que tienen una opinión diferente a otros hermanos en cuanto a lo que se refiere con ello. Yo le voy a hacer la tarea fácil. La elección divina es justamente la elección de parte de Dios para con el ser humano, no tan solo en una labor específica o para una labor específica, sino que en realidad la elección divina tiene la particularidad de salvar. Dios elige para salvar. Y esto nosotros lo podemos ver desde el principio de la creación. Basta remontarnos al Génesis para darnos cuenta en los primeros capítulos cómo es que Dios elige para salvación.
En el capítulo 6 del libro de Génesis, nosotros nos encontramos con la maldad del hombre. Dios ve la maldad en el hombre llenó la tierra, tristemente su maldad, su pecaminosidad quedó en evidencia, hacían lo que querían y Dios en su corazón se dolió de ver la condición del hombre y por esa razón es que emite un juicio, el juicio del diluvio. Vemos, cierto, cómo en Génesis capítulo 7 Dios escoge para salvar a Noé y a su familia. En total, 8 personas fueron salvadas de la destrucción del juicio de Dios inminente por pura gracia. Esa es la idea de la elección. Dios salva por pura gracia. Dios salva de la destrucción para salvación. Y eso es un punto importante, queridos, que nunca debemos olvidar. Nunca debemos olvidar que Dios elige para salvar. Dios elige para salvar. Generaciones después del gran diluvio, nos encontramos con que los descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet, se multiplican sobre la tierra, comienzan a expandirse, cada uno comienza a levantar sus propios dioses. No olvidemos que el ser humano, como decía Juan Calvino, es una máquina de creación de ídolos. Y es cierto, cuando nos alejamos de Dios, cuando apartamos nuestra mirada de Dios, lo que sucede es que comenzamos a ponerla en otras cosas que al no ser Dios se convierten en ídolos. Y eso fue lo que le sucedió a los descendientes de Noé. Comenzaron a levantar sus propios dioses. En consecuencia a ello, es que en Génesis capítulo 11 aparece el famoso episodio de la Torre de Babel, donde la humanidad se confabuló en un solo lugar para no cumplir con el mandato que Dios les había dado, que era poblar la tierra. Ellos se reunieron en un solo lugar, querían hacer una gran sociedad en torno a una gran figura, un gran sigurat, una torre alta que llegara hasta el cielo, porque ellos lo que querían era llegar a la divinidad por sus propios medios. Y Dios castigó a eso. Dios castigó eso, confundió las lenguas y los esparció por el resto del mundo. Capítulo 11 del libro de Génesis. Pero en el capítulo 12 del libro de Génesis aparece Abraham y Dios llama a Abraham con el propósito de desatar, de soltar la bendición y la promesa que él le había hecho a Adán al momento de la caída, de traer salvación, de hacer un pueblo y también de traer el conocimiento de Dios a todas las naciones de la tierra. Por medio de Abraham, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y vemos cómo Dios elige a Abraham precisamente para eso, para ser el medio por el cual el Mesías vendría y traería salvación, a salvación que sería anunciada a todo el mundo, pero que particularmente llegaría a quienes Dios había escogido. Este patrón de la elección soberana de Dios para salvación no es un invento tardío de Agustín, sino que es algo bíblico. Aparece en el Antiguo Testamento, como lo acabamos de señalar, y también aparece en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 8, versículo 33, dice el apóstol Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios porque Dios los ha escogido. Así de sencillo. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. Se está hablando a los mismos hermanos de Tesalónica. Le dice: hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por tanto, aquí estamos hablando que los cristianos verdaderos son aquellos que han sido escogidos por Dios. Dios los ha escogido para salvación. Si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú has depositado tu fe en Cristo como el único Salvador, como el único que te puede dar esperanza eterna, claramente tú has nacido de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo trae frutos que conllevan, consecuencias que conllevan ese nuevo nacimiento. Pero la verdad es que nada de eso sería posible si Dios no te hubiese escogido desde antes de la fundación del mundo. Si tú eres salvo, es porque Dios te escogió. No es porque tú le hayas buscado. Noé no buscó a Dios.
Abraham no buscó a Dios, fue Dios yendo tras ellos. Y de la misma manera, si el día de hoy tú tienes confianza en Cristo, si el día de hoy tú tienes fe, si estás creciendo en tu vida espiritual, es justamente y exclusivamente porque Él te ha escogido para salvación. No hay otra razón, no hay otra razón. La elección soberana de Dios es una realidad que cada uno de nosotros puede evidenciar. A veces creemos que en realidad tuvimos nosotros una proactividad en cuanto a la búsqueda de Dios. Y lo cierto es que si existió en nosotros un deseo de acercarnos a Dios o de siempre creer que Dios estaba, nada más era un vestigio de la imagen de Dios en nuestro ser. No olvidemos que Dios nos creó a su imagen. Y cuando Adán pecó, esa imagen se corrompió en nuestro ser, pero todavía queda imagen de Dios. Por tanto, si teníamos una inclinación hacia la espiritualidad antes de conocer a Cristo verdaderamente, esto era gracia común para toda, que también tiene la posibilidad de alcanzar toda persona. Pero la gracia salvífica, el amor salvífico, solamente has podido alcanzarlo porque Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Hermano, hermana, eso es una verdad que nos tiene que llevar a la adoración. Esa es una verdad que nos tiene que llevar a la gratitud, al gozo. Dios te escogió no por quien tú eras, sino por quien Cristo es. No por quien tú eres. Y eso es algo tan importante. A veces empezamos a tener fe, empezamos a crecer en la fe, empezamos a leer la palabra de Dios, nuestras vidas comienzan a cambiar y de pronto comenzamos a mirar en menos a los demás, a quienes siguen en sus propios caminos, a quienes no han conocido a Cristo, y comenzamos a juzgarle, a condenarle, siendo que nosotros antes de la gracia de Dios, de haber recibido la gracia de Dios, nos encontrábamos en la misma condición. Nunca debemos olvidar que Dios nos ha escogido para salvación solamente y exclusivamente por gracia. Nada más, nada más. Nadie tiene nada que jactarse frente a Dios. Nadie. Jeremías dice, si alguien ha de gloriarse en algo, que se gloríe en conocerme y entenderme. Pero en ser bueno, ninguno de nosotros puede jactarse. Dios no te alcanzó, Dios no te salvó porque eras bueno, porque tenías buenos pensamientos ni buenos sentimientos. No, Dios te salvó por pura gracia. El pueblo de Israel, que fue escogido por Dios para ser el medio por el cual Él traería la salvación a todo el mundo, cometió un gran error. Y ese error fue jactarse de quiénes eran ellos. Por eso es que comenzó esta falsa espiritualidad a aflorar, esta hipocresía espiritual, porque se consideraban superiores al resto de las naciones, porque ellos no entendieron que Dios los había llamado por gracia para cumplir una misión y no porque fueran los mejores capacitados. Queridos, tal cual como Israel, lo mismo para contigo, conmigo. Dios no nos ha llamado, no nos ha salvado, no nos ha escogido, no nos ha elegido porque seamos buenos, sino porque éramos lo más vil y despreciado. Y Él nos salvó de pura gracia. En Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 al 8, dice la palabra de Dios, y particularmente Dios hablándole al pueblo de Israel, cuando todavía no entraban a la tierra prometida. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7 al 8. Por favor, preste atención a lo que Dios les está diciendo al pueblo de Israel. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios no salvó a los hebreos de la esclavitud de Egipto por ser un pueblo numeroso ni virtuoso. Dios los salvó porque eran el pueblo más insignificante, el pueblo más pequeño, y porque Dios había prometido a sí mismo salvar a ese pueblo, a la descendencia de Abraham. Lo mismo sucede con nosotros. No es por algo que nosotros hayamos hecho, es porque Dios hizo algo por nosotros. Nosotros no pusimos nuestra mirada en Dios, Él puso su mirada en nosotros, y por medio de enviar a su Hijo Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, a vivir una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir,
y a morir injustamente cargando los pecados que tú y yo hemos cometido, es que nosotros tenemos acceso libre a esa gracia. Nada más, nada más. No hay otra forma, no hay otra manera. Solo lo que Cristo hizo nos hace a nosotros, no merecedores, sino adjudicadores de lo que Dios ha depositado de pura gracia en nosotros por medio de Jesucristo. Dios salva de pura gracia, de pura gracia, solo por misericordia y solo por amor. De manera que habiendo dejado esto claro, es que podemos adentrarnos a ver cuáles son las tres evidencias de un cristiano, de alguien que ha sido escogido por Dios, hoy y siempre. Hoy y siempre. Acompáñenme, por favor, al versículo 3 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, que es nuestro verso y nuestro texto de base. Primera de Tesalonicenses 1:3. Fíjese acá, aquí vamos a ver las tres evidencias de un cristiano verdadero, tanto en el 2022 como siempre. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo en amor, de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Las tres evidencias de que tú eres cristiano son precisamente esas: la obra de la fe, el trabajo del amor y la firmeza de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estos tres elementos, estas tres palabras, amor, fe y esperanza, están dentro de todo el corpus paulino, de las epístolas paulinas. Él normalmente recuerda estos tres elementos que son fundamentales. Hermanos queridos, los tres sellos distintivos del cristianismo, del cristiano, los tres sellos distintivos, las características que deben primar en tu vida y en la mía son amor, fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Lo vemos también, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 3. Ahí dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto en esta oportunidad: ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Queridos, es tan importante entender que esas tres palabras son cruciales para nuestra vida de fe, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, y también denota el trabajo que Dios está haciendo en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. Ahora, Pablo también, dentro de la propia epístola de Primera de Tesalonicenses, normalmente está repitiendo estas ideas: amor, fe y esperanza. Lo dice también, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. También habla de estos tres elementos: fe, amor y esperanza. Dice lo siguiente, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. O sea, el amor, la fe y la esperanza tienen que estar en nosotros como una armadura que nos protege del mundo hostil, que nos guarda ante las acechanzas del enemigo y que también nos protegen ante la propia carnalidad que todavía queda, ese vestigio que aún está en nuestro ser, que requiere ser transformado por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Pero amor, fe y esperanza son las tres cosas que este año, queridos, tenemos que trabajar, que este año tenemos que crecer, que en este año vamos a ver cómo Dios se glorifica en medio de nosotros de diversas maneras. Por tanto, amados, es muy importante esos tres conceptos: amor, fe y esperanza. Amor, fe y esperanza. Ahora bien, uno de los grandes problemas que podemos traer o tener con esto es que podemos volver estos tres conceptos en algo sumamente etéreo.
en algo que es poco real, en algo que es, no sé, que raya en una atmósfera mística, pero que en realidad no tiene una consecuencia genuina en nuestras vidas y en nuestra relación con nuestro entorno. Por eso es tan importante ver de qué manera el apóstol Pablo acompaña estos tres conceptos: fe, amor y esperanza. Y él utiliza acciones para acompañar estos conceptos. Acciones. En el versículo 3, lo primero que menciona es la obra de nuestra fe. La obra de nuestra fe. O sea, no solo se trata de fe, porque les digo que normalmente la fe nosotros la comprendemos como una convicción, como confianza, como una creencia, como algo que es estático o más que nada mental. Yo tengo fe, ¿cierto? Y es como creer en algo. Pero la verdad es que eso no es fe. La fe mental no es fe. La fe va acompañada siempre de una acción, de una acción. Porque creí, entonces hablé. Porque creo, hago. De manera que es una obra de nuestra fe, es decir, la fe verdadera, la fe que está presente en nuestras vidas, hermanos, es justamente una fe que obra. Y ese es el primer punto, esa es la primera evidencia de un cristianismo verdadero, una fe que obra, una fe que está moviéndose, no una fe estática, no una fe estática. Ya lo mencioné anteriormente y nunca debemos confundir este concepto. Dios nos salvó por gracia. Las obras no salvan a nadie, pero las obras son una evidencia de que realmente hemos sido salvados. Por tanto, nuestra fe, nuestra convicción en que Cristo es nuestro Señor, nuestra convicción en que Él es Dios y murió por nuestros pecados, pagando nuestras culpas en la cruz, debe ser manifestada. Dios no nos salvó por obras, pero Dios nos salvó para obras. Dios no nos salvó por obras, Dios nos salvó para obras. Y Pablo, cuando le escribe a los Efesios, los dice claramente en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Él dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se da cuenta? Las obras no nos salvan. Dios no nos salvó por obras, pero nos salvó para obras. Por tanto, la verdadera fe no es aquella que es etérea, no es solamente una confianza, sino que acciona, obra en fe, obra en fe. Por tanto, hermanos queridos, es sumamente importante vivir por fe. Tú crees en Cristo, no solamente te quedes en tu convicción, sino que si Cristo te está demandando de algo, hazlo. ¿Por qué? Porque esa acción es la que realmente va a manifestar que tu fe es genuina, que tu fe es verdadera. Si no es así, no tienes una fe verdadera. Es solamente una convicción mental y tú no has nacido de nuevo. Hermano, hermana, es tan importante. La fe no es solamente una convicción, la fe, por sobre todo, es acción. La fe obra. La fe obra. Ahora bien, una de las cosas importantes que debemos entender en el contexto de Pablo a los tesalonicenses en su primera epístola, es que cuando él se refiere y relaciona la fe con los hermanos, está hablando de compartir esa fe. Sabemos que debemos vivir por fe, sabemos que debemos confiar en el Señor, sabemos que debemos, pasando por el crisol de la prueba, pasando por el dolor de la enfermedad, confiar en Él, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo. Por tanto, descansamos en Él y obramos en torno a esa fe. Y sabemos eso, es una realidad. Pero
cuando Pablo habla de la fe en el contexto de los tesalonicenses, está haciendo una alusión particular a compartir la fe. O sea, la obra de la fe que los hermanos en Tesalónica tenían era justamente predicar el evangelio a los demás. Predicar el evangelio a los demás. Esa era la obra de la fe que los tesalonicenses manifestaban. En primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, versículos más abajo, dice esto Pablo, fíjese, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. O sea, particularmente, todos los cristianos tenemos que obrar en la fe. Tenemos fe y obramos, pero particularmente a los tesalonicenses, Pablo le está diciendo que ellos debían seguir obrando en su fe. Y en el contexto de ellos, la manifestación de la obra de su fe era anunciar el mensaje del evangelio a las personas que tenían a su alrededor. O sea, particularmente, hermano, a lo que te quiero llamar a que obres en la fe durante este año y siempre es que tú puedas compartir de aquel que te salvó, que tú puedas compartir de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es una obra de fe. Pablo dice, nosotros ya no tenemos necesidad de anunciar el evangelio en Macedonia y Acaya, porque cuando llegamos allá ustedes ya lo habían anunciado. Qué hermosa bendición, qué gloria debe haber sentido Pablo de parte de Dios cuando se dio cuenta, llegó a esos lugares y al percatarse que la gente ya había oído el evangelio, precisamente porque los hermanos de Tesalónica ejercieron su labor misionera y llegaron hasta allá anunciando el mensaje del evangelio de Cristo. O sea, una evidencia, hermanos, en la obra de fe, y esa obra de fe es la proclamación del evangelio. La obra de fe puede ser manifestada de muchas maneras, pero particularmente por medio de esta palabra, Dios nos está diciendo que tenemos que anunciar el evangelio. Tenemos que proclamar el evangelio. Y esa es una obra de fe maravillosa. Esa es una obra de fe, porque compartimos aquello que hemos recibido de parte de Dios. Compartimos aquello que hemos recibido de parte de Dios. Creemos en Cristo, tenemos fe en Él. ¿Cómo entonces es que ha obrado esa fe en nuestro entorno durante el último tiempo? Hemos compartido a Cristo, hemos predicado al Señor, hemos anunciado de Él. Es muy importante entender que esa es una obra de fe que Dios demanda de ti y de mí. Cuando un equipo sale ganador de la Copa del Mundo, lo más común, o también un equipo que está participando en la Champions League, lo más común es que luego de obtener la Copa lleguen a su ciudad o a su país, ¿cierto? Y exhiban la Copa con el público. Alcanzaron el galardón. Y llegan y se suben a un bus, ¿cierto? Y recorren la ciudad alzando la copa, festejando que tienen un gran galardón que han recibido. En el caso del futbolista, lo recibió con esfuerzo. Hermano, hermana, tú y yo hemos recibido la salvación por pura gracia, pero es un galardón que debemos exhibir delante de los demás. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos recibido una gracia sobreabundante que cuando estando en Él volvemos a caer, volvemos a pecar, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si vamos y clamamos a Él en arrepentimiento. El valor de ese galardón, del galardón de la salvación y de la fe en Cristo es mucho más glorioso, es mucho más grande que cualquier copa del mundo. Y tú y yo tenemos el deber de exhibirlo delante de los demás. Los demás deben ver que hemos recibido la salvación y que también ellos pueden alcanzar esa salvación habiéndola recibido de pura gracia también, al igual que nosotros, por medio de la obra de Cristo, cuya manifestación de parte nuestra desde la perspectiva del ser humano es el arrepentimiento y la fe. Pero hermano, hermana, que este 2022 sea para anunciar el mensaje de Cristo, sea para aclamar al Señor, para ser usados por Él,
para manifestar esa obra de fe por medio de la predicación del evangelio a nuestro alrededor. ¿Saben lo que es entonces obrar en fe? Predica el evangelio. Predica el evangelio. Prediquemos el evangelio. El mundo cada día es más hostil. Ahora tenemos una gran incertidumbre como cristianos en nuestro país con respecto a cómo se darán las cosas en función a nosotros. No sabemos, hay incertidumbre. Muchas cosas se pueden decir, pero del dicho al hecho, usted lo sabe bien, hay mucho trecho. Nos pueden prometer o haber prometido que la libertad de conciencia y religión va a seguir presente, pero no lo sabemos. No sabemos hasta cuándo. Lo importante es que tenemos que seguir firmes. Y hoy, amados míos, todavía no tenemos prohibición de anunciar el evangelio. Más adelante va a pasar. Si no eres capaz de anunciar el evangelio hoy, que tienes la libertad de hacerlo, no creo, de verdad, que lo vayas a hacer cuando venga opresión sobre ti, tan solo por hablar de Cristo. Así que, amado, no hay mayor obra de fe para nosotros en este momento que clamar y anunciar a viva voz que Cristo es el Señor y que los pecadores se vuelvan a Él para recibir eterna salvación. Así que en la primera evidencia, la obra de nuestra fe manifestada en la predicación del Evangelio. Vamos entonces con la segunda evidencia que vemos en este texto, la segunda evidencia en torno a este concepto del amor. Pero Pablo dice algo más allá de amor a secas. Dice el trabajo de nuestro amor. El trabajo de nuestro amor. Y aquí es, de verdad, amados, esto es súper, súper fuerte, porque no basta solo con decir tener amor. El amor, querido, no es un sentimiento. El amor no es una emoción, aunque sí los involucra, evidentemente, pero el amor es mucho más que sentimiento, mucho más que una emoción. El amor es algo que proviene de Dios. El amor no es natural. El amor no es natural. Aunque muchos digan que es así, el amor requiere trabajo y por eso es que el apóstol Pablo dice el trabajo de nuestro amor. O sea, una evidencia de que tú eres cristiano, una evidencia de que estás en el camino del Señor, precisamente tiene que ver con que el amor que dices tener está trabajando. Es trabajoso, de hecho la expresión griega involucra, de trabajo, involucra un trabajo extenuante, algo que agota, que desgasta, que no es fácil, que no es natural, no fluye, no sale, no brota de manera espontánea. Es algo que tienes que trabajar. Y hermano, hermana, tú que estás en Cristo, si algo te has dado cuenta, es que no puedes amar de forma natural conforme al estándar de amor que Dios demanda de ti. Los esposos lo sabemos bien. El Señor nos manda por medio de su palabra, ahí en Efesios capítulo 5, versículo 25, que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El estándar de amor no es el amor del mundo. El estándar de amor es el estándar de amor de Cristo, la entrega de Cristo. Por tanto, cuando Dios dice que debemos trabajar en el amor, eso ya involucra algo arduo, involucra una intencionalidad. No basta solamente con decir te amo. No basta solamente, como nuestro hermano oraba, que nos amemos más entre los hermanos, sí, pero el amor no es solamente decirle te amo. El amor va mucho más allá de eso. Es un trabajo arduo, extenuante, agotador, porque no es natural. Y todas las cosas que no son naturales agotan, cansan. Pero es Dios quien fortalece nuestro ser, es Dios quien renueva nuestras cosas, nuestro ser, nuestro corazón, para cambiar las cosas que están en nuestro interior y de esa manera poder proyectar el amor que Él demanda de nosotros. La nueva traducción viviente traduce este trabajo en amor como acciones de amor. Acciones de amor. Acciones de amor. Amados, tú y yo estamos precisamente invitados por Dios y mandados por Dios a
hacer cosas prácticas los unos por los otros. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9, fíjese lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos ahí en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 4, 9, dice: pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse los unos a los otros. O sea, tenemos que trabajar en el amor, y va a llegar un momento donde en realidad la obra de Dios en nuestra vida va a ser tal que el amor va a ser algo espontáneo. Pero el amor no es espontáneo per se. El amor fraternal requiere un trabajo, requiere que nosotros continuamente estemos en búsqueda de Dios, y también que nos dediquemos y que nos esforcemos por amarnos los unos a los otros. El Antiguo Testamento tenía una máxima. No olvidemos cuando eh, el Señor Jesucristo resume los 10 mandamientos de la siguiente manera: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, la máxima del Antiguo Testamento es esa: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si te amas a ti, perfecto, ama también a tu prójimo. Muchos han malentendido esto y dicen, bueno, entonces eso significa que tengo que amarme a mí primero, porque si no me amo yo, no voy a amar a mi prójimo. El problema es que todos los seres humanos se aman a sí mismos. No hay nadie que no se ame a sí mismo. Hasta el más depresivo de los depresivos se ama tanto a sí mismo que no es capaz de ver que hay gente que está a su alrededor, que le ama, que le apoya, pero está tan ensimismado que no puede ver eso. Por tanto, no se trata de me amo yo primero para amar después a los demás. No. El ama a tu prójimo como a ti mismo da por sentado que tú ya te amas. Dios conoce el corazón del hombre y sabe que el ser humano se ama a sí mismo per se. Entonces, el mandato del Antiguo Testamento es: ama como tú te amas. Pero saben una cosa, cuando el Señor Jesucristo vino, Él dio un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento que no es para todos, porque el ama a tu prójimo como a ti mismo es un mandamiento que es universal. Es universal. Toda persona en este mundo tiene que cumplir con ese mandato. Que no lo cumplan es otra cosa, pero todos deben cumplir. Pero el Señor Jesucristo, cuando vino, hizo un llamado a sus discípulos y Él les dijo lo siguiente: Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y ahí me imagino yo, cuando los discípulos estaban oyendo esto, decían, pero sí, ya lo manda eso, ¿cómo que nuevo? Claro, esa primera parte, que se amen los unos a los otros, es lo mismo que tenía que ver con el mandato del Antiguo Testamento, pero es nuevo, ¿por qué? Por lo que sigue. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Así también se amen los unos a los otros. Por tanto, el amor que un cristiano debe manifestar, el amor fraternal, no es ya un amor que ama al otro como se ama a sí mismo, sino que es un mandamiento nuevo, más excelente, más glorioso, que es que nosotros, hermanos, debemos amarnos entre nosotros como Cristo nos amó. Y ahí el estándar cambia. Ahí el estándar sube. Ya no es como me amo a mí mismo, sino como Dios me amó a mí. Y Dios me amó con un amor tan entrañable, con un amor tan grande, que fue capaz de enviar a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por salvarte a ti y salvarme a mí. De ese tipo de amor estamos hablando. Por eso el amor se trabaja, porque no es natural amar al otro como Cristo nos amó. Muchas veces no podemos perdonar al hermano por una ofensa, por algo que nos hizo. Pero si Dios te pudo perdonar a ti, tú también eres capaz de perdonar al otro. Tú también eres capaz de perdonar su inmadurez, de perdonar
su insensibilidad. Tú también lo puedes hacer, porque Dios te ha mandado a perdonar como Él te perdonó. Dios te ha mandado a amar como Él te amó. Por eso es un trabajo arduo el amar. Y este año 2022, amados, como ICA, como Iglesia Cristiana Antofagasta, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a trabajar en eso, que trabajemos en el amor fraternal, que trabajemos en ese crecimiento en el cual cada uno de los miembros están involucrados en amor, en esperanza, en cariño, en protección, en corrección y en todo lo que esto involucra. Ese es el mandato que el Señor nos da, amar como Él nos amó. Por tanto, ya tenemos la primera evidencia, la obra de nuestra fe, el evangelismo, predica a Cristo. La segunda evidencia de nuestro cristianismo, la segunda evidencia de que hemos sido salvados es el trabajo de nuestro amor. Trabajemos en el amor, seamos intencionales en ello, particularmente en el amor fraternal. Y aquí viene la tercera evidencia. Amados hermanos, la paciencia en la esperanza del Señor Jesucristo. Paciencia, paciencia, paciencia. Todos y cada uno de nosotros en esta vida transitamos un camino distinto, un camino en el cual Dios ha trazado desde antes de la fundación del mundo. Muchos han tenido que vivir vidas duras, muchos han tenido que vivir del rigor, han tenido que superar la pobreza, han tenido que superar familiares o padres ausentes, no han tenido tal vez la figura paterna, muchos tal vez han entrado en las drogas desde muy temprana edad, en el alcohol, y han transitado esos rumbos y les ha tocado difícil, les ha tocado vivir vidas duras. Muchos también están enfermos con enfermedades terribles, enfermedades que los médicos muchas veces no le dan mayor esperanza. A todos nos ha tocado y nos va a tocar enfrentar situaciones sumamente complejas, sumamente difíciles durante nuestra vida, pero también durante este año. Pero si algo tiene que caracterizarnos en nuestra esperanza en el Señor Jesús. Nuestra esperanza, hermanos, debe estar en el Señor Jesús. Este mundo va a acabar. El cielo y la tierra pasarán. Todos los afanes, los dolores, las tribulaciones presentes, dice el apóstol Pablo en Romanos, que no se comparan con la gloria venidera. De manera que, hermano querido, hermana, lo que venga, ten confianza, ten esperanza en Jesús. Ten confianza en Él. Si estás cansado, si estás trabajado, ve a Él, acude a Él. Él va a llevar tu carga pesada, dura, y te va a dar la de Él, la cual es liviana, porque Él dijo que su yugo era fácil y su carga ligera. Por tanto, si estás pasando o vas a pasar durante este año momentos muy difíciles, momentos muy duros, no quiero que olvides, amado, que el Señor es quien está contigo y que tu esperanza debe permanecer en Él. La esperanza, la paciencia, la perseverancia significa en el griego una constancia sostenida en el tiempo. No es algo que tú ocasionalmente simplemente estás. No, en este momento difícil yo estoy y confío en ti. No, es algo sostenido. Es siempre. Debes siempre confiar en el Señor, siempre esperar en Él. Y cuando vengan los momentos difíciles, querido, tú ya vas a estar firme en Él. Y te van a golpear, te van a pegar, pero como tú estás enraizado en la perseverancia, en la constancia, es que vas a mantenerte firme pese a la tempestad que pueda venir. Hermanos queridos, es súper relevante que nos mantengamos firmes en Él, firmes en Él. Predica manifestando la obra de Cristo en tu vida. Ama de la manera en la cual Dios te ha amado y espera en Jesucristo, porque es Él quien te ha dado salvación, es Él quien te ha
mantenido, te ha sostenido, ha demostrado su gracia dándote un día más de vida, hoy un año más de vida. Y lo cierto es que cada una de estas cosas son gracia sobre gracia para con nosotros de parte de Dios. Queridos, es sumamente importante que nos mantengamos firmes en Él, que perseveremos en Él hasta el final. Pueden venir cosas muy difíciles, pero mantengámonos firmes en Él. Que nunca nos falte el amor, que nunca nos falte la fe y que nunca nos falte la paciencia y la perseverancia en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nuestro Señor volverá. Y si es que nosotros partimos primero con Él, estaremos en su presencia. Pablo decía, yo estoy en estrecho, puesto en estrecho, porque no sé si quedarme con ustedes o irme con el Señor. Si nos vamos con el Señor, nos vamos a su presencia y estaremos con Él momentáneamente hasta el momento final de la resurrección de los muertos en su segunda venida. Pero si no, si quedamos presentes y vivos para cuando nuestro Señor Jesucristo venga, tenemos la esperanza gloriosa y bienaventurada de que nos encontraremos con Él cara a cara, de que Él nos salvará de nuestra aflicción y que nos dará reposo eterno en un cielo nuevo, en una tierra nueva, donde ya no habrá más llanto, donde no habrá dolor, no habrá desesperanza y donde reinaremos con Él por la eternidad. No lo merecemos, pero Él nos lo ha prometido. Así que, hermano, en un mundo tan difuso, en un mundo tan complejo como el que vivimos hoy, hay cosas que no debemos olvidar y que son nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Obremos en fe, predicando el evangelio, trabajemos en el amor, esforzándonos por amarnos los unos a los otros, siendo intencionales, y perseveremos en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que le pertenecemos a Él, que nuestra vida está en Él. Así que vivamos confiados, no vivamos despreocupados, vivamos ocupados en Él, sabiendo que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vienen añadidas. Si no en esta vida, en la vida venidera. No olvidemos que el Señor Jesucristo dijo, si ustedes renuncian a casas, padres, madres, todo, en este mundo Dios les tiene con sufrimiento, lo mismo acá en esta tierra, pero en la vida eterna, mucho más y abundantemente de lo que ustedes pueden esperar en esta vida. Por tanto, fe, esperanza, amor. Trabajemos en eso. Continuamente roguemos al Señor que nos ayude a crecer en eso y que ese sea el sello distintivo de nosotros, amados, para este año 2022 y lo que resta de nuestras vidas en este mundo. Vivamos, amados míos, para la gloria del Señor. Le quiero invitar a que podamos orar a nuestro buen Dios. Padre bendito, muchas gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu compasión por nosotros. Gracias por animarnos por medio de tu palabra. Mi Dios, sabemos que estamos en momentos peligrosos, en tiempos peligrosos, donde los hombres todos son amadores de sí mismos, donde nosotros mismos muchas veces caemos en esas cosas y te pedimos, mi Dios, que puedas seguir obrando poderosamente en nuestras vidas, que trabajes en nuestro corazón, que cambie en nuestro ser, que tu Espíritu Santo nos sea transformando, nos sea moldeando, sea cambiando nuestro duro corazón por un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón moldeable para la gloria de tu nombre. Mi Dios, te pedimos humildemente que tú nos ayudes a obrar en la fe, que podamos siempre descansar en ti, pero particularmente que podamos predicar el evangelio, que podamos anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, del evangelio de la gracia a las personas que nos rodean, que podamos ser esa luz en medio de las tinieblas, que podamos ser esa sal que sazona, que frena la corrupción de este mundo. Padre, también te queremos pedir que nos ayudes a trabajar en el amor, que seamos intencionales en el amor fraternal, que nos preocupemos los unos de los otros, que particularmente como miembros, Padre, podamos cumplir las promesas, el compromiso que hemos asumido los unos con los otros, para de esa manera poder, mi Dios bendito, glorificarte a ti como un cuerpo, siendo uno en ti. También, mi Dios, te pedimos que nos ayudes a perseverar fieles y firmes en la esperanza
de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que pueden venir cosas muy difíciles, situaciones muy adversas, donde podemos ser comprometidos, donde nuestra libertad de expresión, nuestra libertad para adorarte pueda ser coartada, pero queremos esperar en ti, queremos confiar en ti, mi Dios, queremos saber y estar firmes en las promesas que tú nos has dado. Nosotros no somos esa semilla que cayó junto al camino y que vinieron las aves y la arrebataron. Tampoco somos esa semilla que cayó entre pedregales, que brotó pronto, pero que por no tener profundidad de tierra se secó. Tampoco somos esa semilla que cayó entre espinos y que esos afanes del mundo y los engaños de las riquezas sofocaron esa semilla y ese brote. No, mi Dios, nosotros por tu gracia, por tu amor, por tu elección, porque tú nos miraste desde antes de la fundación del mundo, somos esa tierra buena que dio fruto al 30, al 60 y al 100 conforme a tu voluntad. Mi Dios, queremos crecer, queremos brotar, queremos florecer para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, úsanos, mi Dios, y que este año 2022 sea para la gloria de tu nombre, que este año como Iglesia Cristiana Antofagasta podamos seguir madurando en la fe, podamos seguir llamando a los pecadores al arrepentimiento, podamos seguir creciendo como discípulos tuyos, mi buen Dios, discípulos de nuestro Señor Jesucristo, siendo discípulos que hacen discípulos a los demás. Padre, muchas gracias te doy por este tiempo de compartir tu palabra. Enciende nuestros corazones, enciende nuestro ser, que nuestro espíritu se llene de gozo y se llene de un deseo intenso de poder glorificarte. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos, mi Dios. Amén y amén.